Buenos días a todos y a todas. Hoy os presentamos un nuevo programa de Canal Andaluz, Ajo Blanco. En el programa de hoy vamos a hablar sobre capitalismo y la guerra, para luego también hablar de Andalucía. Para ello tenemos como invitado a Antonio Torres, que es habitual ya del programa y que fue fundador de Jaleo, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Andalucía Comunista. Muy buenas, Antonio. Pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme otra vez a una tapa de ajo blanco. Pues muchas gracias a ti por, por estar con nosotros. Entonces vamos a empezar. Te quería preguntar, ¿qué relación hay entre el capitalismo y la guerra? Pues mira, por empezar por algún lado, porque la pregunta es extensa, es decir, hay que tener en cuenta que todas las sociedades que se dividen, que se dividen en clases y que se basan en la explotación de una clase sobre otra, se basan en la guerra, en definitiva, se basan en la imposición por las armas de unas personas sobre otras, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que no hay mejor ejemplo de ello que el propio capitalismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que distingue a la guerra dentro del capitalismo? Por ajustarnos al tema y al grano y al toque. Pues digamos que en el capitalismo, sobre todo en la fase esta que vivimos del capitalismo, es decir, prácticamente desde mediados de los años 20 del siglo pasado y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, los tiempos se aceleran. ¿Qué quiere esto decir con los tiempos se aceleran? En el capitalismo los tiempos se aceleran. El capitalismo, para sobrevivir, necesita estar continuamente en una expansión, en un reparto, y es como si, digamos, en una expansión de lo ya expandido. Sí, aunque suena un poco estrambótico, sí, pero es eso. ¿Qué significa eso? Como he dicho antes, los tiempos se acortan, pero también los conflictos. Es decir, los conflictos, lógicamente, se hacen más habituales, aunque si bien es cierto que cada vez los conflictos tienden a durar menos, ¿vale? Eso sí es verdad, los conflictos armados, es decir, no estamos hablando de guerras de hace 100 años, pero sí que es verdad que hay una multiplicación de conflictos y que el capitalismo los provoca en esa expansión sobre la expansión que te he comentado. Yo no quiero entrar, o bueno, o sí quiero entrar en consideraciones morales. Es decir, por supuesto, las guerras son un desastre y son malas, ¿no? Es decir, no me gusta utilizar la palabra mala, pero bueno, la vamos a utilizar. Pero para mí no sería nada más inmoral que a alguna gente decirle que no hicieran la guerra. Y me explico. Es decir, por ir a un tema muy cercano, yo no soy nadie para decirle a los palestinos que no combatan. Yo no soy nadie para decirle a los armenios del Nagorno-Karabaj, oye, no, que arrasen con vosotros los azeríes. Y vosotros tenéis que tener que estar paraditos porque es que las guerras son malas. Evidentemente las guerras son malas, pero eso no significa que tengamos que decirle a los demás lo que tienen que hacer. No sé si me estoy explicando, ¿no? Al respecto hay mucha literatura sobre qué guerras serían justas, qué guerras no serían justas, eh, pero en el capitalismo, un poco por ir cerrando la pregunta, eh, digamos, la relación es esa, la relación es la, lo que es consustancial a toda sociedad de clase y lo característico es que es, mmm, digamos, en ese proceso de acumulación y de expansión, el conflicto está servido, el conflicto es necesario, si no,
por las buenas, me imagino que esa expansión sobre la expansión no se podría dar. Te pregunto, ¿qué distingue la guerra en el capitalismo de otros sistemas económicos? Pues mira, yo diría que la guerra se hace más sofisticada. Sí. En esto juega mucho el desarrollo tecnológico. Sí. La guerra, el desarrollo tecnológico te da un plus de ventaja. Y ya creo que, si mal no recuerdo, Engels en alguno de sus análisis decía que aquellos países con un mayor desarrollo del capitalismo evidentemente también iban a tener un mayor desarrollo militar. Sí, interpretando en este sentido también la cuestión tecnológica o añadiéndole la cuestión de aquellos países con un mayor desarrollo tecnológico dentro del capitalismo, lógicamente tienen van a tener una mayor capacidad militar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Estados Unidos hasta ahora, y subrayo hasta ahora, ha sido un buen ejemplo de ello. Y hay una nota más, es decir, la guerra en el capitalismo es valor de cambio. Me explico. Las armas dejan de ser o de tener únicamente su macabro valor de uso, por decirlo de alguna manera, y pasan a tener un valor de cambio sustancial, ¿no? Es decir, es verdad que el comercio de armas existió desde antes del desarrollo del capitalismo. Hace poco, leyendo sobre las guerras que tenían los señores feudales japoneses en el siglo XVI, te das cuenta de que el clan que pudo, digamos, que salió triunfador de todas esas guerras del siglo XVI, el clan Oda de Japón, quienes les vendieron armas de fuego, que no se utilizaban en Japón, quienes les vendieron armas de fuego fueron portugueses, ¿vale? Portugueses de Macao, o más bien, bueno, en aquella época Portugal fue absorbida por la monarquía hispánica, ¿no? Es decir, por Felipe II y tal. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Sí, bueno, venta de armas ha existido siempre, pero el valor que tiene hoy, la mercantilización que tiene hoy la producción y venta de armas, lógicamente no puede ser comparado a otros momentos, ¿no? Es decir, a otras etapas de desarrollo o de modo de producción que ha vivido la humanidad. Por tanto, tenemos esas dos cuestiones, es decir, el desarrollo tecnológico que hace que por ejemplo, tecnologías que han sido utilizadas en el campo militar luego se trasladan al campo civil. Internet, lo que estamos ahora tú y yo utilizando, un ejemplo clarísimo de tecnología militar que luego ha tenido un exitoso uso civil. Y luego, por otro lado, que digamos que la producción de armas que antes, pues, bueno, es decir, quien conseguía tener un desarrollo armamentístico superior en otros momentos históricos, pues se lo guardaba para sí, para conquistar al otro, lógicamente. En este momento es un valor más de cambio y que sirve para la acumulación de capital. Y vaya si sirve. ¿Qué es el military? Perdón, Sí, perdón. perdón. Y a eso, no, es que se me viene, y a eso añádele todo el negocio que supone el mantenimiento de ejércitos, ¿no? Alrededor de la logística, ¿no? De la logística, la logística importantísima para cualquier ejército, ¿no? Es decir, tu habituallamiento, sus provisiones bueno, pues de recursos energéticos. Es un motor económico, por decirlo de alguna manera, la asistencia de ejércitos y las guerras en sí, ¿no? Es decir, hay gente que se beneficia, lógicamente, de todo lo que puede proveer, no solamente armas, ya dejando al margen el tema de armas,
sino otro tipo de servicios que se necesitan, los ejércitos en sí y las guerras en concreto, ¿no? Eso como en Irak, ¿no? Lo que pasó después de la segunda, bueno, de la última guerra de Irak, que al final lo que hicieron era neoliberalismo a tope allí, lo vendemos todo y encima las reconstrucciones yo te pago y vuelvo. Sí, la posterior. Sí, sí, bueno, y ya, bueno, en el tema incluso de Irak también era, porque claro, el negocio era, destruyo esto, que luego vengo yo y lo reconstruyo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado también con eso? Ahora que ha sacado el tema de Irak, porque me parece curioso. Y que hasta cierto punto también ha pasado con, bueno, hasta cierto punto no, peor todavía Libia, ¿no? Pero con Irak, ¿qué pasó? Que bueno, resulta que luego aquello era un poco costoso también de reconstruir, ¿no? Decían, no, esto se financiaba con el petróleo de Irak. Vale, pero si tú destruyes la industria petrolera iraquí y no inviertes, algo de dinero tienes que echarle. Es decir, tú coges, destrozas el país. Además, hay declaraciones, no me acuerdo, perdona, porque no me acuerdo de quién, de qué dirigente en aquel momento militar de los Estados Unidos, creo que fue el Paul Brenner, que fue el virrey que puso allí. Perdón si me estoy equivocando, si alguien luego escucha esto, que lo busque, lo corrija, lo que sea, pero creo que fue la especie esta de virrey que puso Estados Unidos, creo que fue Brenner, que dijo, bueno, aquí es que no vamos a reducir a Irak a la edad de piedra. Claro, no, lo dijo esto literal, ¿eh? Lo dijo literal. Entonces, claro, dice, tú reduces un país, y lo hicieron literalmente, es decir, el retroceso que tuvo Irak de ser un país, a ver, dentro de la esfera de un país periférico, de lo que podíamos llamar tercer mundo, pero muy desarrollado, con una potente industria petrolera, con unos niveles de alfabetización envidiables, con incluso un desarrollo tecnológico nada despreciable para lo que es la zona y tal, y sobre todo un nivel de bienestar social muy importante. Es decir, tú reduces ese país a la edad de piedra, pero ¿qué pasa? Que luego no la reconstruyes a la edad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también te implicaba costes y a donde yo quería ir. Es que, ¿qué pasaba también? Que los chinos se iban a meter. Y no solamente eso, sino que de vecino tienes a Irán. Ah, entonces, pues no, te conviene el caos. Entonces, cada vez que Estados Unidos ha ido interviniendo, luego no ha conseguido hacer negocio, que es lo más curioso. Ellos se abren expectativas de negocio, sobre todo aquí en España, en el Estado español, hubo mucha expectativa de negocio con este tema de la reconstrucción de Irak, que por eso fue uno de los motivos por los que Aznar y tal, hubo muchas concesiones a empresas españolas para el tema, pero luego todo eso resultaba que no era tan beneficioso. Y sobre todo que luego resultaba que a lo mejor el provecho se lo llevan otros que no te convenían que se lo llevaran. Entonces era mejor el caos, que surgiera por aparición espontánea, entre comillas, el Estado Islámico, que empezó primero en Irak, no nos olvidemos, en la zona esta de Mosul, el norte de Irak, noroccidental de Irak, y aparece el Estado Islámico y justamente cuando ya Estados Unidos decía que se iba a retirar. Bueno. Luego te iba a preguntar, Sí, dime. ¿qué Lo es hemos ido un el... poquito, perdón. No, bueno, sigo yo. ¿Qué es el militarismo? Mira, el militarismo, para decírtelo muy sencillamente, es bueno, la extensión de los valores militares a la sociedad. ¿Vale? Pero militarismo, y por llevarlo el tema a lo que está sucediendo últimamente, es el estar continuamente creándole una tensión a la gente con que va a haber una guerra
y que se tienen que estar preparando para una guerra. Hoy, justamente en la radio, he escuchado que en Alemania no van a volver al servicio militar obligatorio, pero a quienes cumplan 18 años, perdón si, porque estaba en el coche y tal, escuchando la radio, a lo mejor no lo he escuchado bien y tal, pero a los que cumplan los 18 años les van a enviar una carta para informarles de que, oye, existe esto, métete. A los varones, a los hombres, a partir de los 18 años, obligatoriamente todo alemán que cumpla 18 años se le va a enviar esa carta, y a las mujeres ya verán, o algo así, con carácter voluntario y tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Mira, por ejemplo, hace poco, informativos Telecinco, yo es que hace tiempo que no veo informativos Telecinco y tal, pero hace cuestión de 2 o 3 meses, estaban continuamente dando noticias sobre capacidades militares del ejército español. Es una forma de decirte, uy, hay que estar preparado, uy, tal. Y todo esto se hace en base a una hipotética amenaza sobre que Rusia no sé qué va a hacer. El estar continuamente apelando a una amenaza, ¿no? Todo basado en Ucrania se descontextualiza. ¿Por qué ha sucedido lo de Ucrania? Porque eso se descontextualiza total y absolutamente, y hay una amenaza que se puede invocar en cualquier momento a conveniencia del momento y de las circunstancias, para decir tal. Otra cuestión, el presupuesto militar. El presupuesto militar español, que esto es curioso, ha aumentado desde 2018, que prácticamente desde el gobierno de Pedro Sánchez, en más de un 60%. Alguien dirá, es que los presupuestos militares del Estado español han sido bajos hasta ahora, es que el ejército español necesita modernizarse, vale, todo lo que queráis, pero ha crecido en un 60%. Y ha crecido desde 2023 el presupuesto en más de 3.000 millones de euros. Si el presupuesto en 2023 fue presupuesto militar, perdón, no, me estoy liando con las cifras, te explico, me he liado un poquito. Lo del 60% es válido, pero ocurre también lo siguiente, es decir, que el presupuesto militar, que hay una cosa muy curiosa que se está dando, por ejemplo, estaba presupuestado en el 2023 a 12.800 millones de euros, pero acabó siendo 15.000 millones de euros. Es decir, sufrió una ampliación, ¿vale? De unos 3.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, actualmente estamos rondando presupuestariamente hoy, para 2024, el presupuesto militar es 16 millones de euros. Perdón, 16.000 millones, no 16 millones, 16.000 millones de euros. Entonces, esos son signos de militarismo. Y cuanto más al este te vayas en Europa, peor es la cosa. En Alemania, lo que te he estado contando y tal, Suecia, de hecho el ejército alemán creo que quiere copiar el modelo sueco, que no sé exactamente cuál es el modelo sueco de ejército. Es decir, hay una apelación constante por parte de, Margarita Robles, no hace mucho, también salió con unas declaraciones bastante alarmantes, von der Leyen, Macron, de hecho, ha tenido una racha bastante importante, ¿no? Ha estado bastante activo en cuanto a esta cuestión de reforzamiento. De hecho, él, incluso antes de que estallara el conflicto en Ucrania, estaba por resucitar la cuestión del ejército europeo.
también en vista con otros intereses y tal. Pero Macron, lo que pasa es, bueno, estalló el tema de Ucrania y eso otra vez se ha quedado aparcado, ¿no? Y con Trump, durante la época de Trump, también surgió el tema del ejército europeo para no depender de Estados Unidos. En previsión de que salga Trump, ¿qué va a pasar? Que yo creo que va a salir. Pues a no ser de que haya alguna historia ahí y tal. Vamos a ver, lo que ocurre es que prácticamente desde George Bush hijo, los Estados Unidos se vienen quejando de que Europa no pone dinero para la OTAN y que ellos están cansados de poner tanta pasta en la OTAN y de que Trump lo decía así, bueno, ¿queréis protección? Gastamos dinero. Entonces, yo creo que la cosa va a ir por ahí. Es decir, el estar continuamente apelando a una amenaza descontextualizada, fantasma, que es un comodín y que prácticamente vamos hacia, aunque aquí se note menos, pero vamos hacia eso. Pero vamos, que aquí ya, por lo que estoy contando, está claro por donde que hay un claro signo de militarización de la sociedad. Qué susto. ¿Podrías decirnos algo sobre la industria militar en el capitalismo y qué posición ocupa Andalucía en esta triste industria? Pues mira, eh, yo me he llamado aquí sorpresa. Yo me he llamado aquí sorpresa. Voy a empezar por el final, aunque pues, lógicamente voy a hablar de una perspectiva más global, pero con lo de Andalucía me he llevado sorpresa, pero ahora contaré, ahora contaré. Es decir, para empezar, ¿quién es el país que más gasta en armamento? Y con diferencia, pero con diferencia de una diferencia abismal, Estados Unidos. Los datos de estatistas, porque también he estado contrastando, hay mucha disparidad de datos con este tema del gasto militar, pero hay una cosa que siempre queda clara. Estados Unidos es el país que más dinero gasta, el Estado que más dinero gasta, que más presupuesto militar tiene. Luego le sigue China, pero con muchísima diferencia. Es decir, no me atrevo a dar datos, los tengo, pero no me atrevo, pero sí que hay, digamos, una coincidencia, como he dicho antes, porque he visto como demasiado disparidades y tal, pero si hay una coincidencia, es curioso, hay una coincidencia en el ranking. Me explico, ¿no? Es decir, en el que está Estados Unidos, pero además las diferencias siempre son como muy abismales, China, Rusia, India, Arabia Saudí y el Reino Unido. Digamos que ese es el top de países que más dinero gastan en presupuesto militar. ¿Por qué hay tanta disparidad de datos? Porque hay mucho dinero que se enmascara. Es decir, hay dinero que incluso es dinero secreto, entre comillas, que no deberían existir tal, pero se sabe que hay dinero que no está presupuestado, que luego acaba en la industria armamentística o va al presupuesto militar. De hecho, como antes he dicho, el Estado español en el 2023 tenía presupuestado un dinero y luego gastó más de 3.000 millones más. ¿Vale? Entonces, quizá por eso y también porque hay proyectos que es que no se dan a conocer y esos proyectos están financiados. ¿Vale? Y luego hay otros tipos de proyectos que a lo mejor pueden ir a lo mejor a partir de educación, pero en realidad tienen una aplicación militar. O a sanidad, que te digo yo, pero luego tienen una aplicación militar. Ojo, ¿eh? Y más en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es significativo de lo que está pasando en el mundo. Es decir,
digamos, quién gasta más dinero en el mundo, habría que preguntarse por qué. Luego, en cuanto a la industria militar en el Estado español, los datos son también un poquito mareantes y discutibles y tal, pero sí que me queda claro que, por ejemplo, la industria española en el 2022, la industria militar española, según la patronal de esta industria, ganó un 4% más respecto al año anterior. Y los datos parece ser que esa industria está viviendo un momento muy floreciente, la industria militar española. Se calcula que hay alrededor de 220.000 puestos de trabajo en el Estado español, dependientes de la industria militar. Y por industria militar es un sentido también muy amplio. Es gente también que a lo mejor está investigando, haciendo ciencia, con un uso militar, ¿vale? Que estas cosas muchas veces se escapan. Y yo, yendo a Andalucía, bajando a Andalucía concretamente, yo creo que, bueno, quitando, por ejemplo, Navantia, Airbus y todo eso, todo lo que es el núcleo que se concentra entre Sevilla y la Bahía de Cádiz y tal, creía que no había mucho más. Y sí hay mucho más. Y no solamente hay mucho más, sino que va en aumento y además apoyado por la propia Junta de Andalucía. Datos que he podido más o menos contrastar, pero no quiero dar tampoco datos de los que no estoy muy seguro, por mucho que lo tenga apuntado y tal. En Andalucía hay alrededor de 22.000 empleos relacionados con la industria militar. 22.000. Es el 30% del total del Estado español, ¿eh? Es decir, de esos 220.000 que he dicho antes, el 30% son andaluces, trabajadores andaluces. La industria militar andaluza está valorada en más de 3.000 millones de euros. ¿Y cuáles son los pilares fuertes? Bueno, lo he nombrado. Airbus, que incluso está haciendo, yo no tenía de esto ni idea, drones. De hecho, tiene adjudicado a Airbus la producción del Eurodrone, que va a ser el dron militar europeo, por decirlo de alguna manera. No tenía, de verdad que no tenía ni puñetera idea de que en Andalucía se hicieran drones militares, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Que digo esto porque en la guerra actualmente el uso de drones es importantísimo. Es decir, el tema de... Yo no entiendo mucho de táctica y estrategia militar, pero sí soy observador, ¿no? Y algo que es muy evidente ya es que el uso de drones ha adquirido ya una importancia determinante en los conflictos armados, ¿no? Con lo cual, pues, a lo que nos apuntamos. Está la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira, que han llegado a tener conflictos laborales, que ahí se centra la producción de vehículos blindados. Pero hay más. Por ejemplo, y centrándonos en los dos conflictos que hay ahora mismo más latentes, hay muchos conflictos en el mundo, que eso también parece que hay conflictos que están condenados al olvido, ¿no? Y que no existen, pero que muere gente, ¿no? Y que están todos los días activos y que no ahora mismo no tienen solución a primera vista, ¿no? Sobre todo en África. Sobre todo en África, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una empresa israelí de investigación en tecnología militar que está produciendo en Córdoba lanzacohetes, ¿vale? Sí. Estos lanzacohetes están siendo utilizados ahora mismo en Gaza. Pues eso no lo sabía yo. Vale. La empresa se llama Escribano MIE.
Córdoba, ¿vale? Conflicto en Ucrania. La fábrica de municiones de Granada creo que no sé ahora mismo cómo se llama, pero es la fábrica de municiones de Granada, creo que es en Granada capital, que está teniendo un florecimiento tremendo, que es uno de los principales suministradores de munición, sobre todo de tipo misil, ¿vale? Al ejército ucraniano, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la Junta de Andalucía ha hecho una apuesta muy decidida por la industria militar en Andalucía. Tanto es así que de los fondos europeos van a ir 8.000 millones, que ya están adjudicados a estas empresas para su desarrollo, para que puedan desarrollar planes de investigación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Con lo cual, yo me creía que, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca, el País Vasco, tenía un papel más importante, por ejemplo, en el tema en todos estos temas bueno, pues de industria militar, y resulta que, por lo que estoy viendo, Andalucía sí tiene un papel más. Hay otros territorios que tienen más, ¿no? Por ejemplo, Asturias. Asturias sí tiene todavía más potencia militar, pero sí que se está desarrollando toda una serie de proyectos. Por un lado, los gigantes Navantia, por ejemplo, que se nos ha olvidado, Navantia y la fabricación de corbetas, la sección militar de Navantia en Cádiz, ¿no? La fabricación de las famosas corbetas Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Airbus y Navantia son los grandes gigantes, pero luego hay toda una serie de industrias que no las conocemos tanto, pero que tienen pero que luego ves que resulta que hay lanzacohetes que se están haciendo en Córdoba, pero que se están utilizando en Gaza. Son de tecnología israelí, es decir, es como, digamos que se han venido aquí a hacerlo, ¿vale? Y luego se lo llevan para allá. Y luego todo lo que es la producción de misilística de Granada, que está teniendo mucha demanda en Ucrania. Yo la verdad que desconocía todo esto, y la verdad es que sería cuestión de ir profundizando, porque digamos que está siendo para Andalucía un nicho de mercado importante para los que mandan, ¿no? Es decir, ¿queréis desarrollo industrial? Vale, os metemos en industria militar. ¿Qué pasa con una industria militar? Que luego dices, no, estas industrias se pueden reconvertir. No es tan fácil. Y el caso de Cádiz yo creo que es paradigmático, y ha habido, en mi opinión, mucha demagogia con ese tema. No es tan fácil reconvertir una industria militar luego para un uso civil. No es tan fácil. Así que... Bueno, de promesas incumplidas, de estos rollos que nos cuentan a los andaluces para luego no ir a ningún lado, ahí vaya, para ir para regalar. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué existen bloques militares en el mundo? Pues mira, el bloque más... Ahora mismo, en el mundo tenemos un bloque militar muy claro, que es la OTAN. ¿Vale? Los países que forman la OTAN. Y además, dices, vale, la OTAN se reduce a Europa más Colombia. Colombia está en la OTAN. ¿Vale? Sí, 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 sí. No lo sabía, ¿eh? O Turquía, bueno, Turquía es euroasiático, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que hay toda una serie de países que es como si fueran, a ver, no tienen firmado el tratado y tal, pero como si fueran OTAN. Me refiero a Australia, me refiero a Nueva Zelanda, me refiero a Corea del Sur, me refiero a Japón, a toda una serie de países satélites del imperialismo norteamericano que insisto, no
tienen firmado el tratado, Ujú. evidentemente, ni lo van a firmar, pero forman parte de ese bloque militar. O Marruecos, o Marruecos, por ejemplo, ¿no? Sí, digo esto porque muchas veces, no, pero es que hay un bloque tal. Vamos a ver, la contraparte, que sería a lo mejor Rusia y China, pues lo que han hecho es verse arrastrados a cooperar, ¿vale? Sí, digamos, yo no quiero la expansión de la OTAN, Rusia, ¿no? Yo no quiero la expansión de la OTAN. Rusia valoró en su momento, y el mismo Putin, y esto ya lo hablamos, no sé si lo hablamos la otra vez, y salió el tema, el mismo Putin valoró la entrada de Rusia en la OTAN. ¿Qué pasaba? Que Rusia no entró en la OTAN. ¿Por qué? Porque básicamente veían que se iban a subordinar a los Estados Unidos. Y no quisieron eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Dice, bueno, oye, no te expandas, tal, no pongas bases militares en mi frontera y tal, ¿vale? Y China, por el otro lado, dice, oye, Taiwán es parte de China. Oye, no pongas aquí tu barco, no no me rodees China de base, porque ¿para qué lo vas a hacer? ¿Con qué intención tienes tú, digamos, rodearme de base si no es para intimidarme? Mm. Además, la gente se cree que China y Rusia siempre han tenido una... Bueno, siempre. No, la historia no siempre ha sido de amor, entre Rusia y China. De hecho, el gran triunfo de los Estados Unidos fue ahondar durante la Guerra Fría, ahondar en las diferencias entre la antigua Unión Soviética y China, ¿no? Se creó toda una serie de diferencias y Nixon estuvo ahí muy, digamos, muy atento a agrandar esas diferencias, ¿no? La famosa foto de Nixon con Mao Zedong, ¿no? Y luego ya, pues, digamos, una serie de acuerdos a nivel comercial tras la muerte de Mao y tal, con Deng Xiaoping, entre China y los Estados Unidos. Es decir, que lo inteligente por parte de Occidente siempre ha sido, oye, que esta gente no pueden tener una alianza, es que son demasiado grandes. Y entonces vamos a separarlos, ¿no? Que es lo que ha intentado Trump. Lo que pasa es que no le ha salido. Trump lo que quería, oye, con los dos no nos podemos pelear, porque, oye, son dos países muy importantes, con un potencial económico, militar, etcétera, etcétera. Vamos a ir uno por uno, ¿no? Es decir, no nos vamos a pelear con los rusos, vamos a llevarnos medianamente bien con ellos, con tal de ganarlos su neutralidad para ir a por los chinos, que es el verdadero objetivo de Trump. Y en realidad es el verdadero objetivo y la verdadera obsesión de los Estados Unidos, ¿no? De toda la élite. Eso lo comparte toda la élite norteamericana. Vote a Biden, vote a Trump, voten a quien sea. Es decir, China es el enemigo. En lo que difieren, y no es poca cosa, oye, vamos a, digamos, no vamos a ir a por los dos. Es decir, con China y con Rusia a la vez no se puede. ¿Qué pasa? Que el proceso ha sido el que, digamos que los Estados Unidos no han sido capaces de romper, digamos, de ir uno por uno y han dicho, vamos a por los dos, China y Rusia. Sí. Trump, en ese sentido, no por Trump, sino por quien aconseja a Trump, pues decía, bueno, tal. De ahí el rollo de que si los rusos tal, ¿no? Era eso. Si los rusos, los hackers rusos, los famosos hackers rusos, y de que Trump decía, es que con este tío todavía no, vamos a ir a por el gordo,
y nos ganamos la neutralidad de este tío. Y lo que ha pasado es que al final China y Rusia han ido convergiendo más y más. Y no solamente China y Rusia, sino prácticamente el conjunto de países euroasiáticos se ha ido integrando cada vez más. Y Europa, y luego el mundo anglosajón, es decir, Europa, el subcontinente europeo, por decirlo de alguna manera, porque no deja de ser eso, dentro del gran continente euroasiático, lo que es propiamente Europa, no deja de ser un subcontinente, es decir, se ha aislado. Y luego está, digamos, el hegemón anglosajón de Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Entonces, los bloques militares realmente es uno. Los otros lo que han hecho es, mira, no vamos a permitir que nos avasalle, ni nos vamos a dejar avasallar, llamar. Es decir, te estamos diciendo que queremos también hablar contigo de igual a igual, queremos una multipolaridad, es decir, que no estés tú mandando en el mundo y diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en tu propio beneficio, en tu propio provecho, ni utilizando tu moneda porque lo digas tú y tu poderío militar, no, oye, que haya un poquito de más variedad en la toma de decisiones a nivel mundial. Entonces, realmente es que si lo comparas, sí, hay una alianza militar, por ejemplo, entre Rusia y antigua República Soviética, Armenia, en lo que es la Organización de Cooperación y Seguridad. Pero pues eso no lo puedes comparar con la OTAN. En absoluto, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Rusia y China sí se llevan bien, pero no es una OTAN en el plano militar. Entonces, ¿quién es aquí el que está haciendo bloques? Una serie de países que quieren mantener su privilegio alrededor del mundo y lo quieren imponer a golpe de fusil. A golpe de fusil. Y eso es lo más peligroso. Es decir, en la amenaza que antes me hacía referencia, la verdad, la amenaza es Estados Unidos. La amenaza es Estados Unidos y lo que puede provocar es Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Esa es la verdadera amenaza. Ahora te quería preguntar si podemos hablar sobre la naturaleza de los dos conflictos. A ver, que hay muchos más, como se ha dicho antes. Sí. Pero más llamativos que hay hoy en día, que sería Ucrania y Palestina. Hombre, por no extendernos demasiado, el conflicto en Ucrania no empezó el 22 de febrero de 2022. Es decir, empezó antes. Empezó justamente en febrero, pero de 8 años antes, de 2014, cuando se orquestó un golpe de Estado en Ucrania que depuso al presidente Yanukovych y puso en el poder a una persona afín a los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos, más de los Estados Unidos que de la Unión Europea, porque aquí hubo sus diferencias entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Es decir, ¿con qué fin todo esto? Es decir, Ucrania como territorio de provocación contra Rusia. ¿Con qué objetivo? Terminar con la independencia de Rusia y en un momento dado que Rusia entrara en la misma dinámica que ya entró en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y el desmantelamiento que supuso la Unión Soviética. Básicamente eso. Es decir, el conflicto es que en 2014 de antes, en 2013, ya se venía discutiendo un tratado
entre la Unión Europea y Ucrania, los ucranianos, la parte ucraniana en esa negociación dio marcha atrás. En un momento dado, los rusos hicieron otra oferta y tal. Total, que la cuestión es que en un momento dado la parte ucraniana dice, bueno, pues llegamos a un acuerdo con la Unión Ucraniana, con la Unión Europea, y Rusia no dice nada. Dice, pues vale, ya está, salimos perdiendo, entre comillas. Pero el objetivo no era ese al final, el objetivo era derrocar a un gobierno que mantenía cierta capacidad de independencia de Ucrania y someterlo a un régimen prácticamente neocolonial. Y Ucrania la verdad es que es un pastel apetitoso desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, el tema de la agricultura en Ucrania es muy importante, pero es que la industria de esa parte de Ucrania que dijo no al golpe de Estado, que es la parte oriental, el este, el Donbass, es decir, Lugansk y Donetsk, y luego también la parte sur, es decir, todo lo que es hasta Odessa prácticamente. Es decir, toda esa parte sí, que si son rusófonos, vale, todo lo que tú quieras, pero es también gente que veía que su modo de vida iba a salir perjudicado. ¿Por qué? Porque en las zonas más industrializadas, en las zonas que tienen un mayor desarrollo económico y tal, y esas zonas pues veían que su nivel de vida iba a ir a peor. Independientemente de que también ha sido un factor muy importante de que estamos hablando de una zona donde primero se habla mucho ruso, independientemente de si, pero aparte de que hay rusos, y no solamente rusos, sino que en esa zona históricamente ha habido también otras minorías de las que no se habla, por ejemplo, hasta griegos. Hay una minoría griega que vive, por ejemplo, cuando Mariupol, por la zona de Mariupol, de hecho Mariupol tiene un origen griego, el término de polis, ciudad en griego. De hecho, toda esa zona hay muchas zonas que terminan en Pol, Mariupol, Melitopol, Sebastopol. Todas esas son zonas que tuvieron en su época una influencia griega importante. Pues resulta que esta gente se ven acosados por toda la parafernalia y por todo el discurso de odio étnico que había predicado el nacionalismo ucraniano, porque esa es la otra parte. ¿Quiénes ejecutaron el golpe de Estado? Pues grupos fascistas. Grupos que tienen su origen en dos vertientes. Por un lado, en el nacionalismo ultra ucraniano que se desarrolló en los años 30 y que fue apoyado por los nazis y que con este líder famoso, Stepan Bandera, que se destacó por la matanza de judíos y de la minoría polaca del oeste de Ucrania. Y por otro lado, gente que era colaboradora, es decir, gente que formó parte de batallones nazis directamente, es decir, de esas dos ramas, ¿no? Es decir, y la evolución de ese ultranacionalismo ucraniano ha sido la que, digamos, se instrumentalizó para el golpe de Estado e instaurar un nuevo régimen que ha sido prácticamente un regímenes títeres. ¿Vale? Hasta que hay una guerra en el Donbass, esa guerra en el Donbass acaba un poco como en tabla, se firman los acuerdos de Minsk no los respeta la parte ucraniana, se las pasa por el forro y además esto no lo digo yo, lo dice también, lo ha dicho la antigua canciller alemana Merkel o el antiguo presidente de la República Francesa Hollande, es decir, que esos acuerdos se
firmaron para ganar tiempo, Ujú. sin intención ninguna, porque la solución era una especie de federalización de Ucrania, que hubiese sido en un momento dado lo mejor, hasta que en el 22 de febrero de 2022, 24 de febrero de 2022, bueno, antes se había reconocido la República del Donbass, de Lugansk y Donetsk, y ya, al ser ya territorio que se bajo protección de alguna manera de la Federación Rusa, ya entra la Federación Rusa en el conflicto. En fin, esto un poco resumido. En cuanto al tema palestino, estamos en lo mismo. Parece ser, es decir, el discurso ahora parece que es que todo ocurrió por el dichoso ataque de Hamas el 7 de octubre, que como si desde el año 47, es decir, años antes de la proclamación del Estado de Israel, no hubiese pasado nada en Palestina. Es decir, aquí no ha pasado ni la operación Plomo Fundido, que fue una barbaridad, una crueldad inimaginable, ni Sabra ni Chatila, aunque fue en el Líbano, fueron matanzas de palestinos, ni todas las matanzas que desde el año 47 se vienen perpetrando por, por el colonialismo sionista. Es decir, tenemos por un lado, por ir resumiendo, porque me he extendido mucho con el tema de Ucrania, porque creo que hay que contextualizarlo más que la cuestión de Palestina, porque se presta mucho más a confusión, aunque luego vemos que con el tema palestino pues está pasando esta nueva posverdad de que parece ser que los conflictos ocurren de repente, pero por ir señalando la naturaleza, tenemos por un lado cómo el conflicto en Ucrania, en resumen, no deja de ser una manera de poner en un aprieto a la Federación Rusa para retorcerle el brazo a un modelo de Rusia que no era el deseado por los diferentes poderes imperialistas occidentales, y por otro lado tenemos un conflicto colonial puro y duro, donde Occidente también tiene su punta de lanza, es decir, Israel no deja de ser una entidad colonial sostenida por el imperialismo occidental, especialmente por los Estados Unidos, porque es una punta de lanza en una zona del mundo estratégica, ¿vale? Es decir, Israel es la base, el punto de apoyo del imperialismo occidental en ese término que ya se está cuestionando más, que es el término Oriente Medio, que muchas personas prefieren hablar de Asia Occidental, ¿no? Me parece un término menos colonial. Y en definitiva, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Sí. Y como nosotros desde Andalucía, pues la industria militar andaluza tiene que ver en ambos conflictos, es decir, no son conflictos tan ajenos, ¿no? Y te iba a decir, y en relación con esta última pregunta, ¿no? Que hemos hablado de Y Ucrania y Palestina, ¿qué juego ocupan y qué suponen las bases militares de Andalucía? eh, mira, a ver, con el tema de las bases militares, eh, dos cosas antes de entrar en materia. Ujú. Una es, mira, yo recuerdo en los años 90 que nos decían, de haber estado así en charlas sobre cuando estaba muy de moda el tema de la insumisión y tal, es que las bases de Rota y de Morón no han tenido tanta importancia hasta ahora, porque en la Guerra Fría esas bases no tenían importancia, pero ahora que el conflicto es más norte-sur, pues ahora sí lo tienen. Mentira, mentira. Es decir, esas bases, es decir, el Mediterráneo durante la Guerra Fría fue fundamental, fue un teatro de operaciones fundamental para los Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos tiene casi 1000 bases militares fuera de su territorio.
900 y pico. ¿Por qué digo 900 y pico? Porque es que, claro, vuelve a pasar aquí lo mismo que cuando hablamos de gasto militar. Hay bases que se saben que existen, pero que no existen, por decirlo de alguna manera. Especialmente en África, ¿eh? Especialmente en África. Resulta que Alemania es el territorio con más bases militares de los Estados Unidos en Europa. El Estado español no es la que más bases militares tiene, tenemos que 2. Ahora mismo ha llegado a tener más, la dos en Andalucía, que no es casual, y ahora entramos en eso. Alemania tiene 123 bases militares de Estados Unidos. 123. Italia 49 en la segunda. El Reino Unido 23. Portugal 20. 20. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Y Turquía 12. Digamos, este es el ranking. Pero ¿qué pasa cuando hacen un ranking de militares en cada territorio? Resulta que el Estado español sube puestos. Sí. ¿Dónde hay más militares norteamericanos en Europa? En Alemania, ¿vale? En Italia, en el Reino Unido y en el Estado español. Es decir, en el Estado español hay 2 bases militares solamente, pero resulta que es la cuarta en cuanto a personal militar desplazado, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que hay 2 bases militares, pero que son importantísimas. Mira, hay un libro que se llama La CIA en España, escrito por un periodista que falleció, que yo pude conocer, que lo trajimos aquí a Málaga hace... Perdón por la tos. Me vas a perdonar que beba un poquito de agua. Te decía, el libro se llama La CIA en España, ¿vale? Escrito por el periodista, creo que falleció ahora 2 o 3 años, Alfredo Grimaldo, que lo trajimos aquí a Málaga, dio una charla estupenda sobre la transición, que creo que está en audio, está disponible en YouTube. Este libro es muy fácil de encontrar, se puede, vamos, a quien no lo quiera comprar se puede descargar fácilmente en PDF en internet. Vale, pues Alfredo Grimaldo, en el primer capítulo del libro, creo que es, habla de un capitán por aquel entonces, por el año 70-72, el capitán del ejército español, de apellido Fernández Monzón. Este hombre no sé si siga vivo, probablemente no siga vivo, que era capitán del SECET, que era la inteligencia militar, una de las agencias de inteligencia militar durante el franquismo, ¿no? Estamos hablando de esos años 70 y poco. Pues vale, el capitán Fernández Monzón, en su calidad de capitán del SECET, fue al Pentágono. ¿Vale? En el Pentágono, el coronel norteamericano que lo recibe lo pone delante de un mapa mundi, ¿vale? Y le pregunta al capitán ¿usted qué ve aquí? Y se queda así un poco como extrañado y dice, ¿un mapa? Un mapa del mundo, ¿no? Un mapa mundi. No. Mire bien. Un mapa del mundo. Dice, no hay nada que le llame la atención de este mapa mundi. Dice, no. Dice, ¿qué es lo que está en medio del mundo? Dice, España. Dice, pues ese es el motivo por el cual está usted aquí. ¿Qué quiere esto decir? Que la posición ya de la península ibérica no puede ser más importante. Y si ya ampliamos el foco y ampliamos la lupa, esa importancia ya adquiere un grado todavía más superior si nos centramos en Andalucía. ¿Vale?
tenemos dos bases. La base de Morón, que en realidad está en el Araal. En realidad la base está en el término municipal del Araal, pero bueno, la base de Morón. La base de los años 40, ¿vale? Pues empezó siendo una base militar española, ¿vale? Construida en el año 40, no sé si 40 o 41. Que en virtud del pacto de Madrid que se firmó en el año 53, por el cual pues, el general Franco cedía determinados territorios del Estado español para el uso militar norteamericano a cambio de ayuda económica, es decir, de pasta. Es decir, que creo que fue el mismo año que se firmó el concordato con el Vaticano, que no es casual, pero bueno. Lo más destacable, es decir, es una base aérea. Hay un destacamento, es decir, la base, en realidad, la instalación es española, pero hay una cesión de uso a los Estados Unidos de una serie de instalaciones de esa base. Su uso cedió a un escuadrón aéreo de la Fuerza Aérea Norteamericana, de la USAF. Desde 2015, la presencia de ese destacamento aéreo de la USAF se hace permanente. Esto no se sabe mucho. Es decir, no hace falta una renovación. Es decir, ellos ya, desde 2015, la presencia militar aérea norteamericana es ya permanente. Y no hace falta ni una renovación, nada. Ahí para siempre. He intentado saber más o menos cuánta presencia militar, el número de efectivos hay en Morón, y no me queda claro, la verdad. Creo que es bastante fluctuante, ¿vale? Bien, pero el meollo está en Rota. Rota es una base aeronaval. Es decir, tenemos, por un lado, digamos, una base aérea que es de uso conjunto español-norteamericano, y una base naval que es de uso exclusivo de los Estados Unidos. Son 2.400 hectáreas, de las cuales 2.000 las utilizo. Sí, yo cada vez, hace muchos años que no voy a una marcha Rota, pero cuando he ido y ha habido veces que hemos pasado por los alrededores de la base, es inmensa. Es inmensa. Y lo estaba pensando, digo, un campo de fútbol, digo, 2.000 y pico, digo, es que eso es enorme. Sí, de los cuales 2.400 hectáreas, de las cuales 2.000 la tienen los americanos y 400 el ejército español. Me imagino que se corresponderá con la parte aérea, que es de uso conjunto. Me imagino. Vale. Personal norteamericano. Se habla de unos 3.200 efectivos, pero también el número es fluctuante. Es decir, habrá veces que hay también personal civil norteamericano, que bueno, que habrá que ver también qué funciones tiene ese personal civil en la base, ¿no? Es decir, pues, me temo que no me extrañaría nada que ese personal civil luego en realidad hiciera labores militares. Vale. También, bueno, decir que también la base de Rota es de uso OTAN. No es que no solamente la utilicen los americanos, pero que es de uso
por parte de los ejércitos de la OTAN. Allá han atacado barcos OTAN. No tienen por qué ser norteamericanos, ¿no? Como nota curiosa, preocupante, ¿vale? Cuando comenzó el conflicto en Ucrania, y me refiero en este caso a lo que ocurrió a partir del 24 de febrero del 2022, no sé si muchos recordarán una comparecencia que hubo de la antigua secretaria de Estado con Obama, Victoria Nuland. Concretamente fue una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2022, en la que esta mujer, pues, para sorpresa de propios extraños, además sin pelo en la lengua, venía a decir que los Estados Unidos tenían en Ucrania laboratorios de experimentación biológica. Los reconoció abiertísimamente. ¿Vale? ¿Qué se estaba experimentando ahí y tal? Ahí ha habido mucha... Yo no quiero entrar en eso. Ha habido mucha especulación. Es algo que se ha denunciado, pero es algo que continuamente el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado dando larga. Ha habido denuncias de Rusia, evidentemente, creo que también de China. No sé si ha habido más denuncias de otros países, creo que no, que nada más que ha sido Rusia y China las que han dicho, oye, esto, ¿por qué no se investiga? ¿No? Es decir, porque es que esta mujer lo ha dicho. Ya digo, esto ha sido objeto de mucha especulación y tal, pero sí recuerdo que los compañeros de Nación Andaluza plantearon una pregunta tanto a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como al Ministerio de Sanidad del Estado español sobre la posible existencia de laboratorios biológicos en Rota, concretamente. No sé si preguntaron en Morón. En Morón creo que tampoco las instalaciones no darían, aunque nunca se sabe. En principio, Morón las instalaciones no darían para un laboratorio de experimentación biológica, pero evidentemente Rota sí. Con esto no quiere decir que lo haya, pero que la posibilidad está ahí. Lógicamente los compañeros de Nación Andaluza no tuvieron respuesta de nadie, ¿vale? O, bueno, no sé si la tuvieron, me imagino que no. ¿Por qué preguntaron esto los compañeros de Nación Andaluza? Porque Victoria Nuland no solamente dijo que esos laboratorios existían en Ucrania, sino que estaban repartidos por todo el planeta. Ya, si nos puede tocar a nosotros. ¿Eh? Que si nos puede tocar a nosotros también. Claro, es decir, además que lo dijo así, tal cual. Yo recuerdo que cuando lo dijo, esta gente ya han perdido, es decir, como tienen el relato, les da igual ya decir la verdad así abiertamente y crudamente. Si, da igual si no pasa nada. Si el relato lo manejan ellos y pueden justificarlo y encima esa justificación pues va a ser la única verdad. Claro. ¿Qué más da admitirlo? Si pueden justificarlo con que hay una amenaza de no sé qué o no sé cuándo. No sé cuándo. Ni siquiera Nuland ni siquiera se molestó en justificarlo. Sí, en Ucrania había, no me acuerdo el número, pero un número bastante importante de laboratorios de experimentación biológica. Entonces, lo digo porque, claro, dices, bueno, claro, ¿qué peligro tal? No, pues ahí tienes un peligro. Luego está el tema del escudo antimisiles y del escudo antimisiles desarrollado en la base de Rota contra una serie de barcos, para entendernos fácilmente, con toda una serie de capacidades militares para, en un momento dado, repeler un ataque enemigo. Está conectado con el escudo antimisiles desarrollado en Rota, está conectado con Rammstein,
Rammstein, que es como se pronuncia en alemán, que yo creo que de esa fecha de bases militares que he dicho que existen en Alemania, Rammstein sería, yo creo que la más importante. Es decir, hay una conexión para hacer frente a esa posible agresión entre Rota y Rammstein. Y voy a más, es decir, porque se me ha preguntado por temas concretos y tal. Poco antes bueno, en el 2021 surgieron muchas noticias sobre el rearme ucraniano, ¿no? Ujú. El ejército ucraniano o el gobierno ucraniano, que ya está Zelensky, está haciendo un acopio de armas muy importante. Vale, ¿quién era ese suministrador de armas? Estados Unidos. ¿Qué logística se utilizó para el desplazamiento de esas armas? Base de Morón. Es decir, Morón fue un punto importante de todo lo que fue la logística del transporte hasta Ucrania, de todo ese acopio de armamento. Además que fue un momento también que coincidió con que Zelensky decía que se iba a recuperar Crimea sí o sí. Y creo que fue un cambio constitucional donde decía, bueno, que Crimea tenía que pertenecer a Ucrania y tal. La historia de Crimea daría para mucho, pero Crimea ha sido un territorio muy recientemente ucraniano, desde los años 50 concretamente. Antes no pertenecía a Ucrania. Total, que en ese momento resulta que se estaba transportando todo ese transporte de armas. Morón era nudo fundamental en ese transporte de armas. Así que, bueno, tenemos una bendición en Andalucía, que es que estamos en un lugar privilegiado del mundo. Pero esa bendición a la vez se convierte en nuestra maldición, ¿no? Claro. Si nos persigue, ¿no? Es decir, estamos en un territorio que es Europa, pero que está frente a frente, compartiendo costa con África. Si tú extiendes un mapa mundial a lo largo, estás a mitad de camino, de muchos lados, entre América, o sea que rodeéis y vaya por el Océano Pacífico, pero bueno, desde el Atlántico, estás a mitad. De hecho, desde aquí salieron las tres carabelas hacia América, ¿no? Sí, no salieron de otro lado, salieron de palo, ¿no? Sí, sí. Entonces, quiero decir, ese privilegio que debería de tener el pueblo andaluz de ser ese punto de encuentro entre diferentes pueblos, entre el Magreb, los pueblos del Magreb, los pueblos del sur de Europa, la conexión con América, perdón por la tos. No pasa nada, no pasa nada. Todo eso que nos debería digamos, de poner en valor el pueblo andaluz y tal, muchas veces se ha puesto, ¿no? Como Andalucía punto de encuentro y tal. Al final, lo que es nuestra maldición y lo que nos pone es en un punto de mira. Sí. Esa es la conclusión. Bueno, esa es la conclusión. La conclusión debería de ser que deberíamos de luchar por tener la soberanía, tener el derecho a no estar en ningún punto de mira, ¿no? Es decir, y para eso necesitamos luchar por nuestra soberanía nacional. Y decir, mira, tú no te vas a estar aquí permanentemente, pero vamos a ver, ¿a ti quién te ha dicho? ¿Qué derecho tienes tú de quedarte aquí para siempre con lo de la base de Morón? ¿Qué derecho tienes? Y Rota, no exactamente, pero va por el mismo camino. De una presencia permanente, es decir, porque renegociar Rota es un tema que he estado mirando, es decir, es casi un imposible legal.
Es decir, ya desde el punto de vista legal, a los americanos ya no los puedes echar de moro, desde el punto de vista legal. Otra cosa es que los puedas echar por la fuerza. Bueno, por la fuerza, quiero decir. Vete de aquí. Este tratado no me vale de nada. Ujú. ¿Cómo vas a firmar algo para siempre? Estamos locos. Sí. Y lo otro es un barullo legal. Que sí, que es verdad que tienen su parte de renegociación, pero entre tú y yo. Está hecho para una presencia permanente igualmente. Sí. La conclusión debería de ser, sí, que si de verdad nos queremos librar de esa, digamos, de ese ambiente militarista, si nos queremos librar de esa utilización, de ese privilegio que tenemos, de nuestra Ujú. situación geográfica, de ese punto de encuentro que tiene que ser Andalucía y que no lo es, si nos queremos librar de todo eso, el único camino es la soberanía. Y eso, tal como está ahora el patio, es difícil que se asuma, ¿no? Porque lo que se asume es otra cosa. Mm. Incluso hemos llegado a una situación en que lo que se asume es que tiene que haber incluso hasta más presencia militar. Se nos olvida Viator en Almería, ¿eh? Que es muy importante, y su uso por la OTAN, ¿eh? Que la tenemos ahí dejada y tal, pero Viator es muy importante desde el punto de vista OTAN. Ya fuera del Estado español, veterana en... Ay, fuera del Estado español, fuera de Andalucía. Importante también veterana en Valencia, punto de vista OTAN, y luego qué va a pasar con Mahón en las Baleares, ¿no? Mm. Pinta de que va a ser otra base militar norteamericana más. Va camino de eso, lo de Mahón. Es decir, el Mediterráneo siempre ha tenido importancia en la Guerra Fría, insisto, ha tenido una importancia capital. De hecho, la única base militar que conserva Rusia de la época de la Unión Soviética fuera de territorio soviético, que era la de Siria, en Tartus, se sigue conservando por Rusia. Rusia sigue, la única base que tiene Rusia fuera de Rusia está en Siria, en Tartus, es decir, en el Mediterráneo. Ujú. Entonces, de ahí que también piense, bueno, que todo el tema de la reconversión para la paz pues tiene su cuestión peleaguda. No ya evidentemente del tema de puestos de trabajo, de la gente que hay viviendo de eso, sino que la cosa da para más. Y yo no sé si tú tienes alguna reflexión así que plantear así y tal, pero yo al principio me quedo con eso, ¿no? Es decir, nos tenemos que librar de esa maldición para ser lo que debería de ser, una bendición. Claro, es que a veces, no sé, reflexiono y digo, a lo mejor todo esto también implica que nosotros estemos como estemos también por la situación estratégica, porque le conviene que esto, aquí las cosas de esta forma y no quiero otra cosa. Claro, Y, claro. Entonces, claro, ¿qué implicaría para los Estados Unidos un movimiento soberanista andaluz fuerte? Malo. De hecho, y esto se sabe poco, pero está publicado una noticia del ABC durante la transición. eh, el consulado de Estados Unidos en Sevilla, hay diversos informes y tal, preguntando que quién eran esos del Partido Socialista de Andalucía, el antiguo PSA, y qué se proponía y qué opinaban de los Estados Unidos y tal. Es decir, había una preocupación por parte de la inteligencia norteamericana sobre quiénes eran esos del PSA y que se proponían y qué opinaban de la presencia norteamericana y tal.
Y más teniendo en cuenta también, por otro lado, que el PSA en esa época, es decir, todos conocemos que Alejandro Rojas Marcos se entrevistó con Khomeini, con Gaddafi, que el PSA tenía excelentes relaciones con el Frente de Liberación Nacional de Argelia, con el partido Baas árabe socialista, tanto de Siria como de Irak. Es decir, que el PSA en aquella época tenía un especial interés en fortalecer las relaciones con el Magreb y con el Levante árabe, ¿no? Ujú. Pues me imagino que esas preguntas indicaban cierta preocupación. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Y, Así que, y ya por terminar, además del libro de la CIA en España, ¿qué otro libro nos puedes recomendar sobre el tema o sobre todo también mira, Andalucía? Sí. yo voy a hacer dos extrañísimas recomendaciones, muy extrañas, muy locas. Una no tan loca, que es... yo creo que para entender realmente la guerra, Ujú. así en abstracto, o bajarla de esa concepción abstracta de la guerra, yo creo que viene muy bien a leer a Lenin. Que todo lo que tiene que ver los textos de Lenin sobre la guerra, el imperialismo y tal, creo que son de una actualidad tremenda, candente, y que creo que hay que echarles un ojo. Y otra, porque, no sé, preparando todo esto, me he acordado mucho de una obra de teatro de Bernard Shaw, de George Bernard Shaw, que se llama Mayor Bárbara. ¿Por qué me he acordado mucho de eso? Porque tiene un debate moral esa obra de teatro que se puede leer, por lo tanto sirve también, hombre, si se puede ver en teatro mejor, pero si se lee también. Creo que también hay una película sobre esta obra de teatro, porque tiene un debate moral tremendo. Esa obra de teatro tiene un debate moral tremendo sobre el tema de la industria militar. Ujú. Yo recuerdo que cuando me la leí, me quedé flipando, porque me dio un vuelco a la cabeza. Y de ahí que reitere mucho el tema de, sí, reconversión para la paz, pero ¿cómo? Porque la cosa, yo creo que es complicado. Por lo menos en el mundo en el que vivimos. Si estuviéramos en otra situación, en un mundo en que facilitara una reconversión para la paz, pues lógicamente, es decir, entonces con esto, es decir, a mí se me ponen los pelos como escarpia pensar en el uso que han tenido las corbetas que han salido de Navantia hacia Arabia Saudí. Si no quiero ni pensarlo, Con no lo quiero que, ni pensarlo. con lo que hemos estado hablando de los misiles o los cohetes, estos que estábamos hablando de Claro, claro, Palestina. pero si me permites, en el caso de Arabia Saudí, que seguramente han tenido un uso en Yemen, Eso es lo que estaba también pensando, Yemen. si me pone, yo he visto tantas atrocidades por parte de los saudíes en Yemen, he visto, es decir, imágenes y tal, lógicamente no, pero me ha llegado tanta, es decir, salvajada hecha por los saudíes en Yemen que no tiene nombre. Y me reconcome que eso ha salido de aquí. Eso ha salido de aquí. Bueno, pues, Navantia, es decir, no es cuestión de sentirnos culpables, evidentemente, ni siquiera pienso que los trabajadores, evidentemente, muchas veces los debates, pues, es decir, los trabajadores, pues, lógicamente no tienen más remedio que hacer lo que hacen. Es que no No hay que tienen. echar la culpa de nada, por lo menos yo pienso que no. La culpa en todo caso es de otros, pero te queda esa cuestión. Aparte ya de lo que hemos estado hablando también de los lanzacohetes estos que están siendo utilizados en Gaza, que se hacen en Córdoba. Y más cosas que
no nos vamos a enterar. Y que seguramente nos espantaría, seguramente. Pues Antonio, pues muchas gracias Nada, no eh, hay de qué. por este nuevo programa aquí con nosotros. Te damos las gracias. Quiero, Y sí, quiero pedir perdón por la tos esta que me ha venido, que me ha dificultado mucho las explicaciones, la verdad. bueno, Pero lo que también puedo hay que explicar. también tenemos que permitirnos esas licencias de muchas veces, que además que esto es una cosa del cuerpo, que no es una cosa de la cabeza. Me refiero Pero que afecta a la cabeza, ¿eh? Yo creía que no, pero sí, también. pero bueno, pero hay que permitirse cierta que es una tos, que no lo controlamos, ¿sabes? Y así que nada, muchas gracias por todo A ti, a ti, a ti. y a todos decimos que nos sigáis, que pongáis la campanita y todo lo que haga falta para enteraros que en Twitter subo lo de YouTube, que lo subo en tu YouTube, en Evox y que nada, que nos sigáis y que le deis la campanita para enteraros cuando subimos cosillas. Muchas gracias a todos por seguirnos y a ti también, Antonio, otra vez. De nada.